Say my name. Hoy en La Filosofía en Serie, no te pierdas Game of Thrones y la filosofía del derecho con José Ramón Narváez Hernández. Hola, ¿qué tal amigos de Filosofafando? Hoy estamos en Filosofafando a domicilio porque venimos a la oficina del Dr. Narváez, que ya lo conocían por acá, ya ha estado en Filosofafando. Si no lo conocían, tienen que ver el video de infrarrealismo jurídico, cuya link lo van a encontrar aquí abajo. Si no es aquí, lo van a encontrar en la descripción. Pero bueno, hoy tenemos un capítulo súper interesante porque vamos a hablar de Game of Thrones, ¿no? Una de las series tal vez más polémicas de las últimas décadas, obviamente abajo de Breaking Bad, ¿no? Y por supuesto una de mis series favoritas, y me imagino que tuya también, ¿no? Sí, así es, Walter, muchas gracias. Arriba, por favor, porque no se va a pensar mal. Pero eso no me decías fuera de cámaras, ¿no? Una serie de George R.R. Martin, o sea, basada en las novelas, en los bestsellers, pero a diferencia de Breaking Bad, es la serie más vista a nivel histórico. O sea, es decir, tiene esa otra cosa que tampoco garantiza nada, ¿no? Pero a nivel digamos, de difusión es más conocido Game of Thrones que Breaking Bad, ¿no? Aunque a lo mejor para los temas que nos interesan de filosofía o de política, pues tenga más cosas Breaking Bad, pero ciertamente Game of Thrones tiene algo de mainstream que llama la atención de muchos intelectuales, ¿no? O sea, cómo capta la atención de tanta gente una serie que se basa en mitología, que se basa en cuestiones de antropología, que tiene un profundo sentido político. Eso llama la atención de todos, ¿no? Claro, no, definitivamente yo creo que es una serie que causó un nuevo paradigma, ¿no? En las series, es decir, presupuestos exorbitantes para la realización, unos efectos impresionantes, pero bueno, decías que efectivamente es una adaptación que a veces se desvirtúa de la obra original, ¿no? Es decir, a veces le agregan cosas, ¿no? Y eso se lo reprochan algunos seguidores del libro, ¿no? Porque yo debo confesar, yo no he leído el libro, yo me he ido directamente a la serie. A la serie. Sí, como todo, ¿no? Siempre las adaptaciones son problemáticas, pero incluso me parece que a diferencia de otros temas como, no sé, por decir Harry Potter o El Señor de los Anillos, que incluso los propios escritores son asesores o son guionistas incluso, parece que aquí de alguna manera son dos productos que sí tienen un hilo conductor, pero son dos productos distintos, y que la televisión y justo estas masas van generando un consumo diferente, al grado que incluso la última temporada será un reto para los productores porque ya no tendrá mucho que ver con los libros, ¿no? Sí, claro, bueno, muy criticado en la penúltima y la última temporada que tenemos, ¿no? El primero que se excedía de sanguinario, ¿no? La muerte de Jon Snow creo que ha sido el negrito en el arroz, y de la resurrección de Jon Snow, ¿no? Claro que eso tiene que ver justo con lo que le manda la televisión, ¿no? O sea, decir, ahí la televisión te va pidiendo que ciertos personajes revivan, que eso es lo que no le gustaba a George R.R. Martin, porque él decía que su obra no tenía que ser maniqueísta, incluso no encuentras tú un héroe, muy pronto van falleciendo todos los posibles protagonistas, ¿no? O sea, claro, sí. Es decir, no utiliza esa estrategia de condescendencia al público, ¿no? De darle el final que espera, ¿no? Eso de que el bueno gane, ¿no? Ese truco hollywoodense, ¿no? Exactamente, yo creo que ese fue un vamos a decir, un hito en las series de televisión. O sea, ya la propia serie de televisión es un hito. O sea, es decir, que hayamos como generación volteado a ver más las series que las películas o que la propia televisión, ¿no? Y que se consume además a través de HBO,
que es bajo demanda, una serie de cuestiones ahí están involucradas. No, y un mercadising impresionante. Yo estuve en Nueva York hace no muy poco y fui a HBO precisamente a ver qué había de mercadising, una cosa impresionante. No, es impresionante. ¿No? Si uno va a Toledo, España, uno encuentra las espadas dedicadas únicamente a Game of Thrones, y eso que no es, en Toledo no se graba nada, ¿no? Se graba en otras partes. Entonces realmente ha impactado también en nivel mercadising. Pero bueno, filosofía del derecho. ¿Qué onda con eso? Filosofía del derecho y Game of Thrones. Muy bien, bueno, pues Game of Thrones de entrada, o sea, uno nota que hay toda una serie de premisas que tienen que ver con lo que, digamos, es la justicia, ¿no? En este sentido, incluso yo diría muy realista. Es decir, no es una justicia platónica, ideal, sino al contrario, ¿no? O sea, parece que a veces hay una crítica dura. Yo lo asocio en 2 capítulos, ¿no? En la cuarta temporada, al inicio de la cuarta temporada, vemos como, digamos, Stark, que es el gran protagonista de esas primeras temporadas, que todo el mundo lo quisiera ver despuntar como un líder, incluso para hacerse del trono, es asesinado, ¿no? Con bastante injusticia. Pero es un arco, vamos a decir así, narrativo, porque, como bien decía el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Es decir, él en la primera temporada, en el primer capítulo, cuando hay un tipo que va huyendo porque renunció al muro, un guardián del muro, y la ley dicta pena de muerte, él no tiene ninguna compasión y lo asesina, a pesar de que sus hijos están ahí, y él da la lección más fuerte, y lo dice, o sea, textualmente: la ley tiene que prevalecer sobre la justicia y la compasión. Lo mata, y después él muere justo de la misma manera, decapitado. Y ahí hay una asignación directa a la idea de justicia y legalidad. O sea, es decir, la legalidad termina matándolo a él, que también es muy recurrente en la cultura popular. Y ahí tanto los libros como el guión van a ir jugando con esta idea de justicia, ¿no? Ese es un primer momento, y me parece los otros momentos que para el público son como muy emblemáticos son los juicios, que son juicios por ordalía o por desafío. El de Tyrion quizás es el más emblemático en esta ciudad del aire, ¿no? Donde él designa a un contendiente para que se bata en nombre de él, y cómo este juicio se resuelve pues de acuerdo a lo que se llamaba la justicia divina, ¿no? Es decir, se enfrentan dos, y el más hábil en el uso de las armas gana, y con eso gana la causa la persona. Esto que justo lo podemos ligar a una obra maravillosa que es La verdad y las formas judiciales de Foucault, donde Foucault va narrando estas formas en las que se administra justicia en la antigüedad, y cómo hace ver que de alguna manera la justicia moderna no es tan distinta de aquella. O sea, nosotros decíamos, no, ya somos modernos porque nuestra justicia es certera, tiene un proceso, se siguen unos pasos, y antes, imagínate, lo dejaban a la apuesta de un caballo que ganaran una carrera. Y Foucault te da a entender que a lo mejor podía eso ser más lógico y más efectivo que lo que hoy tenemos. Porque hoy te metes en un proceso y es como una rueda de la fortuna, ¿no? Totalmente. Y entonces estas formas de justicia se van viendo ahí. Hay diversos desafíos, diversos juicios que se resuelven de esa manera. Siempre Tyrion está presente en ellos, e incluso en el desembarco del rey vemos en esa sala de juicios, que es la justicia en la antigüedad no se distingue tampoco del poder del rey o del poder legislativo, hay una unión, y entonces ahí vemos como el rey asiste a ese juicio, y detrás tenemos una estatua de la justicia que es el padre, en este caso es masculino, que es curioso porque siempre la justicia es femenino, con una balanza, el padre que representa la parte, vamos a decir, masculina de la religión de la que los 7 reinos forman parte, y esta figura que mezcla religión y también administración de justicia, muy típica de la antigüedad, pues va jugando con esos elementos, vamos a decirlo así, casi mitológicos, ¿no? Hay una idea de la justicia donde intervienen unos factores sobrenaturales, pero también los protagonistas más fuertes
normalmente pues se fían más de la fuerza o de la impunidad. O sea, hay como dirían muchos filósofos, cito solo a uno, a Spinoza, a Baruch Spinoza, como a veces la ley del más fuerte es la justicia más eficaz o efectiva, ¿no? Que de alguna manera también estamos viendo la cara más política del derecho, ¿no? Porque como decía Bobbio, ¿no? Derecho y política son cada una misma de una moneda, y hay veces que cuando echamos esa moneda al aire no se distingue cuál es cuál. O sea, derecho, política en ese sí, en ese vaivén de la moneda se va contraponiendo, ¿no? Como en un rotoscopio, cuando de un lado hay una imagen y del otro se sobreponen la analogía correcta. Las imágenes. Sí, pues efectivamente uno podría decir que es una obra casi maquiavélica, o sea, que se va sobreponiendo la política por el derecho, pero también... No, y a veces el derecho pasa como reflejado como política y viceversa. Es lo que digo, es que en una visión realista eso es derecho. Claro. O sea, nos pese o no, o sea, nos guste o no, o sea, eso es derecho, ¿no? Y de alguna manera se establece como un rango de normalidad o de regularidad que todos van asumiendo o ajustándose. Cuando alguien justo como los Stark quieren que eso siempre sea el parámetro, pues se topan con pared y mueren, ¿no? O sea, es decir, el propio sistema va eliminando a esos que presumen ser justos totalmente, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué nos llevamos de Game of Thrones para la reflexión posterior? Es decir, ¿qué puntillos tienes por ahí meditados y todo ese tipo de cosas? Por ahí Pablo Iglesias trabajó el tema, ¿no? Así es, en un libro. ¿Lo recomiendas o no? Sí, claro, ¿sí? Lo recomiendo, porque además... Porque aparte es Itaca, ¿no? Creo que nada se consigue por importación, o sí se está consiguiendo en librerías. Yo lo compré en México. Ah, lo compraste en México. Es un buen libro porque incluso al final hay un análisis más nihilista, más Foucaultiano, ¿no? Donde se asocia al cuerpo, muy emblemática este castigo que además el orden religioso impone al orden común para que la reina en esta justicia poética sea condenada a ir desnuda por toda la ciudad, sí, claro, y sufrir las vejaciones, ¿no? O sea, esa condena que es de derecho y que es muy, digamos, criminosa, es sobre el cuerpo de la reina, o sea, no es sobre, o sea, cómo el emblema se vuelve físicamente, o sea, el que ella atraviese desnuda, ¿no? Sí. Entonces creo que eso todavía falta por analizarlo más, esa parte, y la otra parte que creo que se tiene que analizar es la parte multicultural. O sea, es decir, vamos viendo cómo conforme se avanza hacia el sur hay más progreso, hay más civilización, y hacia el norte están los bárbaros, pero además incluso esta idea de centro y periferia después del muro todavía está más compleja, ¿no? Porque sí tienes los bárbaros que todavía son humanos y tratas de mantenerlos ahí a propósito de lo que nos va a suceder en México en relación con Estados Unidos, o sea, toda esta idea de la migración, la criminalización del bárbaro, del migrante. Bárbaro es todo aquel que no conoces, sí, y que te da miedo y que está detrás del muro. Pero además hay el elemento de los hombres blancos. Sobre que cae cualquier prejuicio posible, ¿no? Y puede ser el enemigo perfecto para ser el chivo expiatorio en cualquier situación. Claro, pero ¿y quiénes son los caminantes blancos? Sí, claro. ¿Quién es? ¿Es el narco? ¿Es el crimen organizado? ¿Son los terroristas? O sea, estos no tienen corazón, no son humanos. Fueron humanos, se deshumanizaron, perdieron el alma, ¿no? Estas próximas temporadas nos van a decir mucho sobre estos caminantes blancos que están empujando a los bárbaros a saltar el muro y asociarse con nosotros. Incluso la posible, digamos, asociación de Jon Snow con estos bárbaros quizá nos dé una solución porque finalmente las series no pretenden soluciones a nuestro tiempo, sí, pero sí son un reflejo, o sea, de qué es lo que está pasando con toda esa migración en Europa y ahora en el caso de México, y cómo se van a regular pues esos choques, esos enfrentamientos culturales, ¿no? Muchos de estos podríamos presumir incluso indígenas, o sea, hay cierta grupos que tienen su propia cultura, su forma de ver las cosas, y que incluso tienen control sobre artes mágicas y eso, que los civilizados ya no tienen, ¿no? Que los civilizados racionalizaron y perdieron, incluso ya son agnósticos o escépticos, y estos todavía están, tienen visiones, tienen el chamán que los acompaña, pues el chamán ya murió, uno de los Stark va a asumir ese chamanismo. Eso va a ser, a mi modo de ver, apasionante. Y bueno, finalmente
estás trabajando el tema de necroderecho, que también se ha trabajado en ciencias políticas, ¿no? La necropolítica, la biopolítica, etcétera. Brevemente, ¿qué onda con eso del necroderecho y cómo lo relacionas con Game of Thrones? Bueno, el necroderecho es efectivamente una categoría hermenéutica que tiene que ver con el incorporar al análisis jurídico o la teoría del derecho este elemento por el cual tú puedas de alguna manera presuponer o presupuestar qué tan mortífero es cierto derecho o ciertas políticas asociadas al derecho, ¿no? Entonces, cuando tú tomas esta acción, cuando tú generas este marco teórico, eso cómo puede repercutir en lesionar a ciertos seres humanos, incluso desaparecerlos o eso, aniquilarlos o eliminarlos. Entonces, cuando tú tomas como hipótesis eso el necroderecho, entonces pues haces tus cálculos, haces tus diseños y te salen conclusiones distintas, ¿no? O sea, es decir, termina siendo un poco más realista o menos idealista. En el caso mexicano, pues esto es muy importante. Parece que Game of Thrones está transversalizado por el necroderecho, ¿no? O sea, sí estoy con esta idea de que lo más sencillo es eliminar al contrincante, ¿no? O eliminar a esos bárbaros, e incluso en genocidio, o sea, mátalos. ¿Cómo se llama? Winterfell, ¿no? La zona de va este tipo a matar a todos, hay que eliminar a los Starks para que esa estirpe no vuelva a reinar, ¿no? Entonces estos juegos de poder siempre genocidas, parece que lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Es decir, no aprendimos la lección del siglo XX y seguimos aniquilando, o sea, pensemos en Siria o lo que está por ocurrir en Israel, ¿no? Respecto de los palestinos. O sea, me parece que el mundo es terrible y de alguna manera Game of Thrones muestra cómo no hemos avanzado del todo, ¿no? Ese proceso de civilización y progreso es totalmente ilusorio y está en nuestras manos revertirlo a través de la filosofía, ¿no? Pues. Claro, bueno, pues una perspectiva interesante y bueno, pues vienen cosas nuevas para el grupo infrarrealista, por supuesto ahí andamos nosotros también, ¿no? Y Editorial Lithium, métanse, va a haber sorpresas, ¿no? Por ahí a final de año tal vez por ahí. Libitum, ¿no? Les dejamos aquí el nombre para que se vayan metiendo y bueno, va a haber muchas sorpresas, traen nuevas ideas. Es momento de romper paradigmas, que la gente joven empiece a tomar las editoriales, empecemos a tomar el YouTube, empecemos a tomar pues lo nuevo, ¿no? Porque es nuestro momento y pues va a haber sorpresas también por ahí. Pues nos vemos hasta la próxima.